Señor. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quiero que ahí donde usted esté, cierre sus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento y dale gracias a Dios. Gracias, Jesús. Gracias por este día, Señor. Te hemos adorado. Hemos bendecido tu nombre a través de la alabanza, a través de la adoración. Hemos rendido tributo y loor, Señor, en alabanza. Pero también hoy estamos aquí, Señor, dispuestos, con un corazón receptivo para escuchar el mensaje de tu palabra. Hermano, pídale al Señor que le hable en esta mañana. Señor, háblanos. Señor, edifica a tu pueblo por medio de tu palabra, Señor. Exhórtanos. Señor, trae convicciones en esta mañana. Permítenos derrumbar los argumentos que el enemigo, Señor, ha querido implantar dentro de tu pueblo, Señor, para detener tu obra, para que tu obra no avance. Por eso, Señor, te pido esta mañana, Padre, que hables de acuerdo, Señor, a tu propósito y de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, vamos a, si trajo su Biblia, ahora su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 19. Mateo, capítulo 6, versículo 19. Dice la palabra del Señor y la leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Señor en su palabra: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Vuélvalo a repetir conmigo esa frase última. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Puede sentarse, hermano. Si quiere, póngale la mano al que está a su lado y pregúntele al que está a su lado: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón, hermano? Bien, el título del mensaje en esta mañana se titula: ¿dónde está tu corazón? Ese es el título del mensaje. Pero lo que vamos a hablar hoy es acerca de un tema. Este es un mensaje temático, no es un mensaje positivo. Vamos a hablar de un tema esta mañana, y el tema del que vamos a hablar esta mañana es acerca del valor. Entonces, hermanos, hay algo que nosotros
en la vida siempre hacemos involuntariamente. Hermano, nosotros hacemos cosas por inercia y nosotros ni siquiera nos damos cuenta cuando las hacemos. Y cuando nosotros hacemos cosas como esas, no nos detenemos ni siquiera por un instante como para considerar lo que está pasando. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos, en esta mañana? Es que todos nosotros constantemente estamos siempre valorando cosas. ¿Por qué esto, hermano? Porque existen cosas en este mundo que representan mucho valor para nosotros. Y es precisamente a esas cosas a las que nosotros les damos más importancia. El diccionario de la Real Academia define la palabra valor como la importancia o el significado que algo representa para una persona. ¿Cómo así, hermanos? Bueno, cuando una persona, una cosa o algo produce en nosotros un grado de utilidad para satisfacer nuestras necesidades y también nos proporciona bienestar o deleite, es a eso precisamente, hermanos, a lo que nosotros le otorgamos mayor valor. No entiendo, hermano, se lo voy a decir de otra manera. Hermanos, el valor es la importancia que una persona le asigna a algo, ¿basada en qué? En el beneficio o la satisfacción o el significado que eso le produce. Por eso, hermanos, es que hay cosas en la vida a las que nosotros le ocupamos más tiempo. Hay cosas en la vida por las que nosotros nos esforzamos más. ¿Y sabe por qué? Porque esas cosas por las que nosotros nos esforzamos representan mucho valor para nosotros. Entonces, hermanos, vamos a ver cómo es que el hombre ha tratado de entender el tema del valor. Y luego vamos a ver qué es lo que Dios dice acerca de este tema. Así que yo lo voy a invitar esta mañana a hacer un ejercicio. Yo quiero que en esta mañana usted, hermano, utilice la imaginación. Imagínese a un grupo de personas, hermanos. A un grupo de personas expertos en algo que se llama la sociología. Y estos expertos en la sociología están reunidos precisamente tratando de definir de dónde es que provienen los valores en el hombre. ¿Dónde es que en el hombre se forman los valores? Y ellos están observando, hermanos, ellos empiezan a observar la sociedad. Ellos empiezan a estudiar las generaciones. Ellos empiezan a mirar las culturas de los pueblos y el comportamiento del ser humano. Y ellos llegaron a una conclusión. ¿Qué dicen los sociólogos? Que los valores no se forman en el vacío. ¿Cómo así, hermanos? Los valores no se forman en el ser humano de la nada. Se forman en el ambiente en el que una persona vive. ¿Está conmigo, iglesia? Lo que los sociólogos están diciendo, hermanos, es que aquello que te rodea, o sea, lo que está alrededor de ti, de tu entorno, de tu ambiente, eso es lo que termina influyendo en lo que tú consideras más importante. Entonces,
una explicación posible, dicen los sociólogos, es que si las personas crecen en un ambiente donde lo más importante es el dinero, entonces ¿qué es lo que va a hacer la gente? Va a valorar más el dinero. Si las personas crecen en un lugar donde lo más importante es la apariencia física, entonces ¿qué van a hacer? Van a empezar a vivir para eso. Si crecen en un entorno donde lo más importante es el éxito, entonces van a correr detrás del éxito. Eso es lo que dicen los sociólogos. Entonces, hermanos, la sociología concluyó que la sociedad, que el ambiente, que el entorno en que nosotros vivimos no solo nos rodea, sino que nos enseña a nosotros qué es lo que más debemos valorar. ¿Está conmigo, iglesia? Pero de repente aparece otro grupo de expertos. Estos no son sociólogos. Estos se hacen llamar los filósofos. Los filósofos están tratando de darle explicación a esa pregunta: ¿dónde es que nacen los valores en el ser humano? Los filósofos no están mirando el entorno. Los filósofos no miran el ambiente, no miran la cultura de un pueblo. Los filósofos lo que están haciendo, ¿usted sabe qué hace un filósofo, hermano? Los filósofos todo lo cuestionan. Los filósofos todo lo preguntan. Los filósofos empiezan a hacerse preguntas profundas. Entonces, estos filósofos llegaron a una conclusión diferente a los de la sociología. ¿Y qué dicen los filósofos? Que el valor no es solo algo que se forma afuera del ser humano, sino que el valor es algo que el hombre también vive tratando de descubrir qué es lo más importante en la vida. Por eso, hermanos, es que ellos se preguntan, se cuestionan. Ellos, por ejemplo, dicen: ¿por qué hay gente que lo tiene todo y aún así siente que le falta algo? ¿O por qué la gente lo que logra el éxito sigue buscando más éxito? ¿Cuál es la respuesta de los filósofos a esas preguntas? Ellos dicen: lo que pasa es que el corazón del hombre siempre está preguntando qué es lo que realmente vale la pena. Entonces, dicen los filósofos, cuando alguien dice, por ejemplo, cuando yo tenga dinero, entonces es que voy a estar satisfecho. Pero cuando consigue dinero, entonces se da cuenta que todavía necesita algo más. O de pronto cuando alguien dice, cuando alcance el éxito, cuando llegue a la cúspide del éxito, cuando llegue a la cumbre del éxito, entonces voy a sentirme totalmente realizado, totalmente pleno. Pero dicen los filósofos que cuando llega allí, entonces descubre que su corazón sigue buscando más éxito. ¿Por qué razón pasa eso? Dicen los filósofos, porque el ser humano no solo pretende alcanzar cosas. En realidad, lo que el ser humano quiere es encontrar algo que realmente valga la pena. ¿Está conmigo, hermanos? Pero de repente aparece otro grupo de expertos, aparte de los sociólogos y de los filósofos, se hacen llamar los psicólogos.
Hermanos, los psicólogos dicen, los psicólogos no están mirando hacia afuera del hombre. Los psicólogos lo que hacen es haciendo preguntas profundas. Ellos están mirando no fuera del ser humano. Los psicólogos están mirando dentro del ser humano. Los psicólogos están apuntando es al corazón, están apuntando es a la mente. Y los psicólogos llegan a otra conclusión. ¿Y qué dicen los psicólogos? Que el valor no solo se busca, como dicen los filósofos, ni está fuera del ser humano. Los psicólogos dicen el valor ya está dentro de la persona, y esos valores son los que terminan dirigiendo y guiando a su vida. Hermano, lo que los psicólogos están argumentando es que el hombre no solamente anda buscando qué es lo que realmente vale la pena, como dicen los filósofos. En realidad, dicen los psicólogos, ya hay cosas dentro del ser humano que está considerando importantes en su vida, y eso es lo que termina dirigiendo su vida. Una explicación, dicen los psicólogos. Por eso es que ellos miran cuando alguien dice que quiere cambiar, pero no puede. Por eso es que ellos miran a esas personas que saben que es lo correcto, pero no lo hace. ¿Por qué dicen los filósofos que no pasa eso? Porque en el fondo del ser humano lo que realmente valora es otra cosa. Por ejemplo, ellos miran a un cristiano y analizan el cristiano. A esos que dicen, yo quiero buscar más de Dios. Ellos lo miran y dicen, pero al final no lo hace, porque en su interior lo que valora más es otra cosa. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, el entretenimiento. O ellos dicen, miren, por ejemplo, cuando una persona sabe que es lo correcto, pero no lo hace. ¿Por qué no hace lo que es correcto esa persona? Porque en el fondo de su interior, en lo profundo de su ser, lo que esa persona valora es más quedar bien con la gente. Amén, hermanos. Entonces, las personas, dicen los psicólogos, no están viviendo según lo que dicen, sino según lo que realmente valoran por dentro. ¿Está conmigo, iglesia? Hermanos en Cristo, si ustedes se han dado cuenta, los conceptos que las ciencias humanas nos brindan no concuerdan acerca del tema del valor. Porque unos dicen una cosa, otros dicen que el valor se forma, unos dicen que el valor se forma en el ambiente, en el entorno, otros dicen que el valor se forma es lo que el hombre siempre realmente valora más, eso es lo que él anda buscando. Otros dicen que no, que el valor es el que se forma por dentro del ser humano. Hermanos en Cristo, las ciencias humanas no se logran poner de acuerdo en este tema, pero en lo que sí concuerdan todas estas ramas de las ciencias humanas es que el valor es una realidad presente en todas las personas en el mundo. Y si nosotros somos sinceros, hermanos, nosotros no necesitamos de la sociología, nosotros no necesitamos de la filosofía, nosotros no necesitamos de la psicología como para nosotros reconocer
que todos nosotros siempre estamos estableciendo prioridades. Todos preferimos unas cosas por encima de otras. Todos organizamos nuestra vida como en una especie de jerarquía, hermanos, donde algo siempre está ocupando el primer lugar. ¿Le ha pasado, hermano? ¿O solamente a mí me ha pasado eso? Eso no es casualidad. El tema del valor no es casualidad. Es siempre cuando algo ocupa el primer lugar en nuestra vida, eso precisamente está revelando una cosa, que existe el valor. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, hermanos, el pastor ya está preocupado, dijo: a este muchacho se le olvidó la Biblia. Nos está dando es una cátedra aquí académica acerca de lo que es el valor. Y el pastor Darling está que me pasa la Biblia. Hermano, se le quedó la Biblia. Queridos hermanos, ante todo lo que he dicho, surge entonces una pregunta muy importante, una pregunta fundamental. Si toda la humanidad ha reconocido que el valor es algo fundamental en la vida del hombre, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué dice Dios acerca del valor? ¿Qué fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo acerca del tema del valor? O les hago una pregunta: ¿o será que el Señor no habló de ese tema? ¿O será que el Señor lo negó? ¿O será que el Señor, el tema del valor, lo llevó a un nivel mucho más profundo, como lo plantea la filosofía, como lo plantea la sociología o como lo plantea la psicología? Entonces, quiero invitarlo otra vez a que use su imaginación. Ahora, hermanos, imagínense otra escena: un monte en Palestina, en la tierra de Israel. Y en ese monte está lleno de gente. Se lo está imaginando, ¿verdad? Ahí está cubierto de multitudes de personas. Y esas personas, esa multitud de personas, está compuesta de gente sencilla. Está compuesta de gente que tiene necesidades. Está compuesta de gente que se ha hecho preguntas, pero que no han podido tener respuestas. Y en medio de esa multitud, Jesús comienza a enseñarles acerca de los principios prácticos del reino de Dios. Y Jesús les está enseñando. Pero también el Señor les enseñó acerca de algo que todas estas personas que estaban allí entendían muy bien. ¿Y qué es lo que esas personas entendían? El valor que tienen las cosas. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es que esas personas no eran extraterrestres. Esas eran personas como usted y como yo. Ahí en esa multitud había gente que trabajaban. Ahí en medio de esa multitud había gente que luchaban por el sustento diario de sus vidas. En medio de esa multitud habían personas que sabían qué tan importante era esforzarse por conseguir, esforzarse por tener. Personas que sabían acerca del principio de invertir.
personas que sabían acerca de cuidar lo que era más valioso para ellos. Hermanos, y es precisamente ahí, en medio de esa realidad cotidiana, que Jesús les va a hacer una invitación que va a romper completamente su manera de pensar de los de ese tiempo, y por supuesto que también va a romper con la nuestra. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Qué dice Dios acerca del valor? Mateo 6:19. Dice el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra. Escuche, no os hagáis tesoros en la tierra, donde ni la polilla, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros ¿dónde? En el cielo, porque dice, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, cuando nosotros escuchamos al Señor Jesús en este pasaje, hay algo que yo quiero que usted note con mucha atención en esta mañana, especialmente en ese verso 21. Hermanos, Jesús no se sentó en delante de la multitud a dictar una cátedra acerca de el tema del valor. Jesús no habló del tema del valor de una manera teórica o de una manera conceptual, pero Jesús sí está hablando del valor de una manera práctica. Jesús no está usando la palabra valor de una manera directa, pero sí está hablando del valor de una manera muy clara. ¿Por qué razón, hermanos? Porque cuando Jesús aquí nos está hablando de tesoros, está refiriéndose precisamente a aquello que tú consideras más valioso. Aquello, cuando Jesús habla de tesoros, está refiriéndose a aquello que tú más cuidas. Cuando Jesús habla de tesoros, está refiriéndose a aquello que tú más buscas en tu vida. Cuando Jesús habla de tesoros, está refiriéndose de aquello que tiene más prioridad en su vida. Hermanos en Cristo, Jesús aquí está reconociendo que el ser humano siempre está haciendo tesoros. ¿Dónde? Sea en la tierra o sea en el cielo, el hombre siempre está haciendo tesoros. ¿Qué quiero decir con eso? Que Jesús no negó, hermanos, la realidad de que las personas siempre están valorando cosas. Jesús no está negando que el corazón del ser humano siempre va a colocar algo en primer lugar. ¿Está conmigo, hermanos? Hermanos, Jesús no está discutiendo aquí si tú tienes un tesoro o no. Jesús está dando por un hecho. Jesús está dando por sentado que siempre en tu vida tienes un tesoro y que ese tesoro está guiando a tu corazón. Ahora, hermanos, escuche lo que le voy a decir, porque el Señor va a calar más profundo. Porque Jesús aquí nos revela a nosotros hoy, hermanos, una verdad que no es superficial. Es una verdad espiritual muy profunda. Jesús está invitando a la multitud a no hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué razón Jesús
le está diciendo a la multitud que hagan tesoros en el cielo y que no los hagan en la tierra. ¿Sabe por qué se lo dijo? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué significa eso, hermanos? A la luz de la palabra de Dios, significa que aquello que tú consideras más valioso en tu vida, eso es lo que va al fin de cuentas a terminar también involucrando a tu corazón. Amén, hermanos. El corazón. Y cuando nosotros hablamos de corazón, pensamos que es la bombita esa eléctrica que el Señor nos colocó para que nos bombeara sangre por todo el cuerpo. Pero en el pensamiento griego, eso no solo significa corazón. Hermanos, cuando usted tome la Biblia y hable de corazón, el corazón, hermanos, en el pensamiento griego representa el centro de todo tu ser. El corazón representa el centro de todas tus emociones. El corazón representa el centro de todos tus afectos, de todos tus deseos, de todas tus decisiones. Y todo tu ser, hermanos, va a empezar a alinearse también con aquello que tú más valoras. Hermanos en Cristo, no se trata solo de que tú tienes un tesoro. Es que tu vida entera, hermano, comienza a girar alrededor de ese tesoro. ¿Por qué razón? Porque tiene también involucrado ese tesoro a tu corazón. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Lo que pasa, hermanos, es que tu corazón va a terminar siendo gobernado por aquello que tú consideras como un tesoro. Tu corazón va a terminar siendo gobernado por aquello que tú consideras como lo más valioso. Tu corazón va a terminar, hermanos, siendo gobernado por aquello que tú consideras más importante. ¿Está conmigo, iglesia? Hermanos, si tu tesoro está en lo material, ¿dónde crees que va a estar tu corazón? En lo material. Hermanos, si tu corazón está en buscar la aprobación de la gente, ¿dónde va a estar tu corazón? Buscando la aprobación de la gente. ¿Se dio cuenta de las noticias últimas? Una muchacha se perdió en Bogotá. ¿Y por qué se perdió la muchacha? Bueno, hermano, porque tenía 52 años y se miraba su figura esbelta delante del espejo y decía: yo como que tengo gordos por aquí, gordos por acá. Pero la sociedad en la que yo estoy está siempre observando la apariencia. Para ella era más importante verse estéticamente bien delante de las personas. Entonces su corazón estaba alineado con eso. Y tanto estaba alineado que no le importó el riesgo que le podía pasar, el riesgo que le podía acontecer, que en últimas instancias sería poder de pronto perder la vida. ¿Y qué pasó? La desaparecieron, hermanos. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, hermanos, no es tu discurso ni lo que tú dices con tus palabras lo que revela tu corazón. ¿Sabes qué es lo que en verdad revela tu corazón? Tu corazón revela aquello que tú más valoras en tu vida. Conmigo, iglesia. Entonces, hermanos,
después de escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hay algo que nosotros deberíamos preguntarnos. Jesús nos está diciendo que hagamos tesoros en el cielo. Es decir, Jesús nos está hablando de aquello que debería tener el mayor valor en nuestra vida. Entonces surge una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que realmente tiene valor en la vida? Esa es la pregunta que usted y yo nos deberíamos hacer esta mañana. ¿Qué es aquello que merece ocupar el primer lugar en nuestro corazón? Yo lo invito esta mañana a que se haga esa pregunta. Porque hasta aquí nosotros hemos entendido algo. Hemos entendido que todos valoramos. Nosotros hemos entendido que todos tenemos un tesoro y que también tenemos un corazón que sigue a ese tesoro. Pero mire, hermanos, no hemos definido cuál es el verdadero valor supremo, cuál es realmente ese tesoro del que nos habla nuestro Señor en esta mañana. Y esto es importantísimo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque se trata de descubrir qué es lo que verdaderamente tiene el verdadero valor. Yo lo invito, hermano, Mateo 13, 44 al 46. Hermano, ¿qué es eso que debería ser lo más importante en tu vida y en mi vida? ¿Qué es aquello que debería ocupar el primer lugar en nuestra vida? Mire lo que dice el Señor. Dice el Señor, además, el reino de los cielos, escuche, es semejante a ¿qué? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, esta parábola es una parábola difícil de interpretar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no la explicó. Jesús explicó la parábola del sembrador. Jesús explicó la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña. Pero Jesús no explicó esta parábola. Entonces, si nosotros nos ponemos a ir de aquí para allá, de pronto vamos a terminar enredados. Pero yo quiero que usted se fije en algo. Jesús está hablando del reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos, el reino de Dios y el reino en el Evangelio de Mateo siempre significa lo mismo. ¿Qué significa? El gobierno de Dios. Escucha, hermano. Jesús aquí en esta parábola está comparando el reino de los cielos con dos cosas. ¿Con qué comparó Jesús el reino de los cielos? ¿A qué? ¿Con qué? Primero, ¿con qué lo comparó? ¿Cómo? Un tesoro escondido. Y después dijo que el reino de los cielos era como ¿qué, hermanos? Como una ¿qué? Una perla preciosa. Escuche, hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos está mostrando con estas comparaciones? ¿Qué nos está enseñando Jesús con esto? Hermano querido en Cristo, lo que el Señor está diciendo
es que el reino de los cielos, o sea, el gobierno de Dios, no es cualquier cosa. Lo que Jesús está diciendo aquí, hermanos, es que el reino de Dios es algo de un valor incomparable. El reino de Dios es algo de un valor único que no tiene precio. Hermanos, Jesús está diciendo que el reino de los cielos es lo más valioso que una persona puede encontrar en su vida. Pero mire, hermanos, también en esta parábola Jesús nos está enseñando otra cosa, y es las acciones de los hombres. ¿Se dio cuenta lo que hicieron los hombres? Hermanos, dice Jesús que uno estaba en el campo y se encontró un tesoro. Y dice que el otro estaba buscando agitadamente encontrar una perla preciosa. ¿Qué nos enseña Jesús, hermanos? Jesús nos enseña que hay personas que llegan al reino de Dios sin estarlo buscando. Se lo encontraron. Tuvieron contacto con el reino de Dios sin estarlo buscando por ningún lado. Y enseguida, hermanos, eso generó una acción en sus vidas. Pero Jesús dice que hay otro tipo de personas que llegan al reino de Dios porque lo han estado buscando intensamente. Pero la cuestión aquí, hermanos, es que ambos llegaron al mismo punto. Entonces, cuando alguien se topa, hermanos, cuando alguien tiene contacto, cuando alguien se encuentra con el reino de Dios, eso pasa a ser lo más valioso. Eso pasa a ser lo más importante de su vida. Pero aquí está lo más poderoso del texto, hermano. Son las acciones de los hombres, que son exactamente iguales. Porque cuando el hombre se encontró el tesoro, que pronto no lo estaba buscando, dice que lo escondió y gozoso fue. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Vendió todo lo que tenía. ¡Wow! Impresionante. Y el hombre que estaba buscando las perlas preciosas, cuando halló la perla preciosa, ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía. ¿Qué significa eso, hermanos, a la luz de la palabra de Dios? Hermanos, que cuando alguien descubre ese tesoro, cuando alguien en el camino se topa con el reino, cobra tanto significado en su vida que todo lo demás, hermanos, que posee pierde valor en comparación con el reino de Dios. Es tremendo, hermanos, de verdad. Hermanos queridos, hay algo aquí que no podemos pasar por alto, y es la actitud del hombre que se encontró con el tesoro escondido. Porque miren, cuando el hombre se encontró el tesoro escondido, dice que lo escondió. Y después, ¿qué más dice que hizo? ¿Qué hizo? Gozoso. Espere, escuche, hermano, esa expresión. Se encontró el tesoro y alegre,
gozoso, fue y vendió todo lo que tenía. Hermanos queridos, en Cristo, ¿cuántos dan gloria a Dios? El hombre fue y vendió con gozo. Escúcheme, se lo vuelvo a repetir. El hombre fue y vendió con gozo, con alegría, todo lo que tenía. ¿Usted sería capaz de hacer eso, hermano? Vender todo lo que usted tiene, pero lo hace con gozo, con alegría, porque se encontró con el reino de Dios. Hermano querido, vender todo lo que tenía ese hombre, ¿qué quiere decir? Cuando lo hizo con gozo, ¿sabe qué quiere decir? Que cuando él vendió todo lo que tenía y lo hizo con gozo, eso no representó para él una pérdida. No fue un sacrificio doloroso. Ay, cómo me pesa. No, pero ahora encontré este tesoro y ahora tengo que vender todo. No, no, no. Lo vendió con gozo. Vender todo lo que tenía para este hombre no representó un peso, no representó una obligación. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando alguien encuentra lo que es verdaderamente valioso para su vida, no siente que está perdiendo, sino por el contrario, siente que está ganando. Aleluya. Hermano, cuando el reino de Dios es tu mayor tesoro, cuando el reino de Dios representa algo valioso para tu vida, hermanos, renunciar a todo lo que tú tienes no duele. Al contrario, renunciar a todo lo que tienes produce gozo en el corazón. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan al hermano? Mira, hermano, vea, el único que se dijo, el hermano está sudando, voy a ponerle el abaniquito allá. Den un aplauso para el hermano. Ay, hermanos. Hermanos queridos, ahora después de ver lo que hicieron estos hombres, no vamos a quedarnos solo con la explicación. Porque aquí, hermanos, es donde entonces nosotros tenemos que hacernos una pregunta seria. Si el reino de los cielos es tu tesoro más valioso que dices que es en tu vida, entonces es evidente que en tu vida ahí también está tu corazón. Porque Jesús ya nos lo enseñó, ¿verdad? Él dijo que donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, la pregunta es, ¿qué está ocupando realmente el primer lugar en tu vida? ¿Es el reino de Dios lo que gobierna tus decisiones? ¿Será acaso que el reino de los cielos es lo que predomina en tus pensamientos? ¿O es el reino de Dios el que está determinando, el que está guiando, está dirigiendo tu vida? Porque mira, hermano, tu corazón
no está donde afirmas decir que está. Tu corazón está donde realmente tú valoras. La gloria a Dios, hermanos. Hermano, hay algo más. Porque el hombre no solo encontró el tesoro, sino que con gozo vendió todo lo que tenía, ¿verdad? Te pregunto esta mañana, hermano, honestamente, ahí donde usted está sentado, bonito, enlocionado, bien peinadito, se siente chévere, ¿verdad? Se siente bacano esta mañana, bueno. Ahí donde usted está, hermano, te hago una pregunta. ¿Te produce gozo, hermanos, realmente el reino de Dios? Hacete la pregunta, hermano. ¿Te produce gozo el reino de Dios? Porque si el reino de Dios es tu tesoro, como sueles, hermano, decir que es, y también lo que tú más valoras, entonces el reino de Dios no debería ser para ti una carga. El reino de Dios no debería representar para ti una obligación. El reino de Dios no debería ser algo que tú haces por costumbre. El reino de Dios es mucho más que eso, hermano. Entonces, cuando alguien encuentra lo verdaderamente valioso para su vida, no lo sigue con tristeza, lo sigue con alegría. Porque si no hay gozo en tu caminar con Dios, hermanos, tienes que volver a preguntarte si realmente has entendido el valor que representa el reino de Dios para tu vida. Así o más claro, hermano. Cuando llego a la iglesia Coinonía me quedan mirando y dicen, ahí llegó el hermano que da palo, el hermano palero. Apenas me ven entrar, hermano, y dice, ay, hoy va a ser un caldo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Hermanos, en Cristo, ¿estás viviendo el reino de Dios como tu mayor tesoro o solo como una parte más de tu vida? Porque cuando el reino es tu tesoro, no vas a necesitar de una cosa. Hermano, cuando el reino de Dios es tu tesoro, no vas a necesitar al pastor detrás de ti, sintiéndote como obligado para que tú camines en las cosas del Señor. No. Hermano, cuando el reino de Dios es tu tesoro, no vas a necesitar que te estén presionando. Cuando el reino de Dios es tu tesoro, no vas a necesitar a ni el pastor, ni a un líder, ni a nadie detrás de ti, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tu corazón ya está ahí en el reino de Dios. Ahora, hermanos, después de ver que el reino es ese tesoro de incomparable valor, entonces vamos a pasar a la práctica. Vamos para la práctica, hermano. Porque si lo dejo hasta aquí quedaría mucho el mensaje. Hermano querido, Jesús ahora nos va a llevar a algo práctico. ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo es una evidencia visible de que un corazón valora realmente el reino de Dios? ¿Qué dijo el Señor? Un texto, hermano, que se lo saben, los tienen pegado en la nevera, lo tienen pegado en las puertas, lo tienen pegado en el negocio, lo tienen pegado en el bolso, lo tienen pegado en el celular. En todas partes lo tienen. Se lo saben de memoria. Mateo
capítulo 6, versículo. ¿Cómo? Uy, hermano, no necesité ni decirlo. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué dijo el Señor? Buscad primeramente ¿qué? ¿Y qué dijimos que era el reino de Dios? El gobierno de Dios, y que debería ser para nosotros ¿qué? Un tesoro. Buscad primeramente el gobierno de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo les hago una pregunta esta mañana, hermanos. ¿Qué significa buscar? Dígame. ¿Qué es buscar? Anhelar, esforzarse. ¿Qué significa buscar, hermano? Usted ha pensado en este versículo, usted lo tiene ahí en cualquier parte pegada. Usted ha considerado esa pregunta, o se ha considerado eso como una pregunta. ¿Qué significa que yo busque? Hermanos, buscar significa perseguir. Buscar significa priorizar. Buscar significa poner algo en primer lugar. Buscar el reino de Dios es la evidencia de que el reino es realmente tu mayor tesoro. Porque mire, hermanos, nadie busca con prioridad lo que no valora. Nadie pone en primer lugar lo que no considera importante. Jesús dijo: donde está tu tesoro, estará tu corazón. Y ahora en Mateo 6:33 nos muestra cómo se ve eso en la práctica. Y cómo se ve en la práctica eso, lo buscas primero. Amén, hermanos. Si el reino de Dios es tu tesoro, hermanos, lo vas a buscar antes que otras cosas. Si el reino de Dios es tu tesoro, lo vas a priorizar sobre otras decisiones. Si el reino de Dios es tu mayor tesoro, lo vas a organizar tu vida para que gire alrededor de eso. Amén, hermanos. Hermanos en Cristo, cuando el reino de Dios es nuestro tesoro, eso no se queda en meras palabras. Cuando el reino de Dios es tu tesoro, eso se empieza a ver en lo más sencillo de la vida diaria. ¿Dónde se ve que el reino de Dios es tu mayor tesoro? En el día a día que tú vives. ¿Cómo así, hermano? Sí. Por ejemplo, hermano, ¿cómo es que tú empiezas tu día? ¿Cómo empezamos el día? Hágale para aquí, son las 5 de la mañana, corra por aquí, bañe los pelados, la ropa, hay que planchar el desayuno, jale para allá, venga para acá, corra para allá, hermanos. Cuando te levantas, hermanos, y antes de correr a todo lo que tienes que hacer, decides apartar un momento para Dios, aunque sea corto, porque tú sabes, hermano, que el reino de Dios es lo más preciado, es lo más hermoso, es lo más bonito, es lo más maravilloso. Tú no vas a poder, hermano, salir de la casa sin poder decir: gracias, Señor, por este día que tú nos regalas, y te postras delante de Él y le das gracias y lo honras. Eso es poner el reino de Dios en primer lugar. ¿Dónde se ve más el reino de Dios, hermano?
No se me preocupen que me quedan 6 minutos. Hermanos queridos, ¿dónde se nota el reino de Dios? Se nota cuando estás a punto de tomar una decisión. ¿En dónde? En el trabajo, en la casa y en la familia. El reino de Dios se nota en la forma en cómo tú decides. ¿Sabes dónde vas a decidir el 31 de mayo? ¿Dónde? En las urnas. Allá vas a votar. Allá vas a pararte en el cubículo. El hermano estaba asustado, decía, ¿va a hablar de política el hermano? Hermanos, te vas a parar en el cubículo, porque el voto es un ejercicio libre, hermano. Hay políticos de todos los colores, especies, sabores, de todos el panorama como usted lo quiera tener. Hay de todos los sabores, hermano. Pero tú te vas a parar ahí. ¿Y sabes quién está a tu lado? Votando. ¿O será que se quedó en la casa? Porque muchas veces cuando nosotros votamos, pensamos que el Señor se quedó en la casa. ¿Sabes que el Señor está mirando? ¿Por quién vas a votar? Y deberíamos preguntarnos en ese momento, ¿será que si yo al marcar esta cara bonita, ese voto que yo estoy ejerciendo le agrada a Dios? Ay, no, hermano, eso no tiene nada que ver la política con el gobierno de Dios. Que no, hermano, te lo demuestro. Yo te quisiera dar una paseadita, hermano, por el primer siglo, cuando los cristianos eran los nadie. Y ahora no vayan a decir que es que yo estoy haciendo política del tigre Abelardo, porque esas son las presiones que él vota. Hermano, en el primer siglo a los cristianos los mataban, los altrujaban, los blasfemaban, los quemaban, hermano, los montaban en un asta y los prendían como candeleros. Los echaban a los leones. ¿Sabe por qué razón pasaba eso? Porque el cristianismo no era legal. Porque el gobierno, el imperio romano que había en ese momento, no había dado autorización a esa nueva fe, supuestamente, de ser una de las fe más del imperio romano. Por eso los mataban, por eso los perseguían, por eso los ultrajaban, por eso les mochaban la cabeza. A uno de los apóstoles lo metieron en agua hirviendo. Al apóstol Pablo le volaron la cabeza. Al apóstol Pedro lo crucificaron boca abajo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el cristianismo no era legal dentro del imperio romano. ¿Hasta cuándo cesó la persecución? ¿Hasta cuándo cesó la matanza, las masacres de estar echando a los cristianos a los leones? ¿Hasta cuándo se acabó eso? Hasta que un hombre llamado Constantino en el año 313 hizo un decreto que se llama el Edicto de Milán y ordenó que la fe cristiana era una fe legal. Tenían libertad de culto, tenían libertad de expresión y podían hacer lo que quisieran, hermano. Ay, o sea que sí tiene mucho que ver. Si el acto de votar no es un acto espiritual, entonces ¿para qué Pablo dijo en medio de semejante persecución? Hermanos, orad por los que están en eminencia,
para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Hermanos en Cristo, necesitamos mucha sabiduría de Dios. Porque ¿sabe por qué? Porque el mundo, ahorita actualmente Colombia, está en un momento y una etapa decisiva. ¿Por quiénes vamos a votar? Hermano, tú que dices ser cristiano, y si de pronto no estás de acuerdo, ahorita nos arreglamos afuera. Tú que dices ser cristiano, hermano, escúchame lo que te voy a decir. ¿Vas a votar entonces por quién? Por los que se paran ante un auditorio, ante más de 50 millones de espectadores, de televidentes, a denigrar de tu Señor, a decir que Jesús es un prostituto que se acostaba con María Magdalena. ¿Es acaso que Jesús no es tu rey? ¿Vas a votar por esos que no creen ni siquiera en la existencia de Él? Entonces, ¿cómo dices que el reino de Dios está en primer lugar en tu vida? Hermano querido, yo debería mirar las opciones. Aquí está esta opción, aquí está esta otra, aquí está esta otra, aquí está esta otra. ¿Cuál me favorece más? Bueno, este me favorece porque mi mamá es una viejita ya de los 50, 60 años, 70 años. El gobierno dice que le da 200,000 pesos y como que me favorece. Te pregunto, ¿dónde están los intereses del reino de Dios? ¿Dónde están los intereses del reino de Dios? ¿Dónde? No dice que el reino de Dios está en primer lugar. No oras, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y mientras estás orando y mientras estás haciendo eso, estamos votando por gente que, hermanos, las ideologías de género en los colegios. No, la marihuana la legalizamos porque es que la marihuana no hace ningún efecto malo en nuestros jóvenes. Que no, hermano. Yo tengo una prima que comenzó con la marihuana y terminó metiéndose, mire, vea. ¿Y sabe dónde está? En un panteón en Cúcuta. Por ahí comienzan, hermanos. Dan gloria a Dios. Hermano, el reino de Dios se nota en cosas tan simples como esto. Cuando tienes tiempo libre y podrías llenarlo de cualquier cosa, pero decides también buscar a Dios, escuchar su palabra y acercarte a Él. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El reino de Dios se nota en cómo reaccionas. Se nota en cuando alguien te trata mal y en vez de reaccionar como antes, algo dentro de ti te lleva a responder diferente, con paciencia y con dominio propio. El reino de Dios se nota en lo cotidiano de tu vida, se nota en la casa, se nota en cómo hablas, se nota en cómo tratas a los tuyos, se nota en cómo vives cuando nadie te está viendo. Da gloria a Dios, hermanos. Hermanos queridos, pónganse de pie. Voy a invitar a mi pastor Trino para que ore esta palabra, hermano. Hermanos, esta es una exhortación con mucho amor.
¿La recibe, hermano? Vamos a orar al Señor, a decirle que el reino de los cielos haga efecto en nuestras vidas profundamente. Padre amado, levantamos esta mañana este tiempo de oración delante de ti. Oramos, Dios Todopoderoso, para que tu reino sea prioridad en nuestro corazón. Que podamos decidir sacar tiempo para buscarte, sacar tiempo para tu palabra, sacar tiempo para orar, sacar tiempo para las actividades culticas que se hacen, sacar tiempo para todo lo que se valora del reino. Sacar tiempo para enseñar a otros tu palabra, sacar tiempo en estas decisiones. Oramos, Padre amado, conforme a tu palabra, tu gracia, tu presencia, tu verdad y tu bondad. Muchísimas gracias en esta mañana, Rey de los cielos. Oramos a ti, querido Señor, pidiendo dirección, plena dirección al corazón de cada persona, de cada creyente, Señor amado, para caminar en pro de tu plan, tu voluntad, tu gracia y tu favor. Aquí estamos, Dios de los cielos. Sabemos que tienes el dominio sobre todas las cosas y que puedes darle dirección a todas las cosas. Así que oramos en plena confianza y certidumbre de que la bendición, la gracia y el favor de Dios bendecirá poderosamente la vida de tu pueblo. Muchísimas gracias, amado. Bendice a tu iglesia, permite que estemos alineados con los planes tuyos, con los propósitos tuyos y con tu voluntad. Sabemos, Señor amado, que en tu voluntad está el que caminemos buscando ese tesoro que es tu reino y que lo dejemos todo con gozo por caminar cerca de tu plan y de tu voluntad, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, póngase con un momentico. Yo quiero hacerle una invitación esta mañana, escúcheme, quiero hacerle una invitación esta mañana. Recuerda